divina. La dramaturga, defensora de oficio. ¿Te escucha la música? No. Pa, Ah, esa bueno. foto no me acuerdo. Después la veo mejor, no me acuerdo de esa foto. Así era yo, porque yo era morocha, no sé si ustedes saben. Nos enteramos, Eh, Capaz no sé. Sí, oh, bueno, eso no sé, pero morocha sí. Ah, sí, sí, me contaste, sí, divino. Ay, acá estamos, ¡Wow! sí, en un congreso. Esa, Esto fue en Colonia, ¿no? como la profesora Ada, Sí, en Colonia, fue en un congreso hace, creo que en el dos 18. chiquilinas, dos Sí, chiquilinas. claro. Qué lindo esto. Me mandás todo. Ah, esto también fue en Colonia. Sí, sí, que yo expuse ahí. Este librito lo escribimos con la actual presidenta de la Suprema Corte en el año 97. Eso fue en Denver cuando llegué, que estuve haciendo una pasantía en la Universidad de Denver. Mi librito del daño moral, del año 90, la revista, sí, sí. En la revista colaboré 10 años, justito. A los 10 años, al maestro le dije cuando me convocó, maestro, tengo material para 10 años. Cumplí 10 años. Podía haber hecho más, pero yo estaba cansada. Ah, esto es muy divertido. Esa es una... Acá te sacan una foto ahí en el coso este. Bueno, me encanta eso, me lo Bueno, mandás, me encantó. sí, Muchísimas gracias. tenía música, pero Buenísimo. no, Pero no importa, cuando vos me los no, mandes, yo lo voy a escuchar con la no la música y escucharon todo. con la música porque está. Fue Se todo lo muy voy a rápido. compartir a mi Pedí familia. ayuda, pedí ayuda a Vicky, Vicky, sí, pero además te tiene tiempo de darte ayuda a vos. me Qué, ayudó qué, qué con una atorranta. foto, porque dijo que si conseguía más fotos, la sorpresa la iba a matar porque me dices, tengo que ir hasta la casa y la llave la tiene ella, y si te consigo más fotos, se va a enterar No, de la no, y sorpresa. aparte hoy no podía ir nadie a mi casa, no te digo, se rompió la cerradura. Entonces nadie Pero podía entrar. Vicky me ayudó con lo que pudo. Pero bueno, Divina, era la Un, divina. idea docu- de que no pasara la clase de hoy sin por lo menos un agradecimiento, al menos. Ay, muchas gracias. La verdad que estoy muy, No muy sé si los emocionada. alumnos, no les pregunté a los alumnos porque dije, lo armo y bueno. Pobrecitos, ¿qué te van a decir los alumnos que están pobrecitos? Ellos tienen, Tienen tienen el que parcial salvar el el, lunes, así que están re lo de que acuerdo. quieren es salvar el yo, curso. ¿Qué yo, los vamos yo, a yo, Totalmente de acuerdo. yo puedo Quedan Totalmente decir de en que Una acuerdo. parciales. genia, una genia yo puedo estar decir que un buen trabajo fotográfico, así, un trabajando documental Muy bien, tanto. fotográfico, David, dale. un documental tienen un... Lunes, fotográfico hecho por la profesora Dalí, un trabajo periodístico. lunes, lunes en vez de parcial, Periodístico. lunes en vez de parcial llevamos bizcocho, vino, festejamos y ta. Curso Claro, aprobado. hacemos Claro. una fiesta ahí en el jardincito del coso. Lo que tiene un poco tarde de noche, ¿no? Porque de 8 a 10 de la noche está medio tardón, ¿no? Y un frío que, un frío que, como dicen los españoles, no lo voy a decir porque queda feo, pero es un frío que puntos suspensivos. Bueno, nos vamos a ver, Es ahí el nos vamos frío a que ver les va a dar presencial. hoy, profesora. Hoy van Sí, a sí. tener ese frío los españoles, profesora. Es Eso, hoy que van a ojalá, tener. ojalá, ojalá. Y viene el rey, parece que viene el rey también. Viene, no, digo, va para allá. Se viene el rey a ver el partido. Va a ser interesante, ¿no? El tipo se cruzó el charco se viene desde España a mirar el partido. Ojalá yo creo que se va a ir decepcionado. Pero bueno, en fin. Chicos, estoy muy feliz. Muchísimas gracias. En realidad, es verdad, hoy es mi última clase de contratos especiales. Voy a trabajar, si Dios quiere, en el segundo semestre, o sea que responsabilidad civil la vamos a iniciar. Este, no la puedo terminar porque yo me retiro exactamente el día 7 de noviembre, pero va a quedar a cargo del profesor Carlos de Cores Damiani, que va a quedar a cargo del grupo, que él ya trabaja conmigo en ese grupo y ahora queda él a cargo del grupo. Carlos ya tiene grado 3, así que perfectamente puede ser el titular de ese grupo y entonces, si Dios quiere, así va a ser. Y bueno, entonces, si les parece, para cumplir, porque a mí me gusta cumplir hasta el último minuto, el tema de hoy, ahora sí, si me permiten, voy a compartir material. El tema de hoy es sociedad civil, que es una cosa interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan, sociedad civil
no, en realidad no tiene escrito, Gamarra no tiene escrito sobre sociedad civil, en realidad iba a estar a cargo del profesor Verdaguer, Jaime Verdaguer, porque Javier es mucho más jovencito, y en realidad él ha hecho aportes, pero en realidad un tomo del Tratado de Derecho Civil Uruguayo sobre sociedades civiles no existe de momento. Entonces, nosotros ahí en el manual tenemos una, vamos a decir, hicimos nuestro breve estudio como manual, en el concepto de manual, que por suerte veo y ahora retomó también Nicolás Payas en su manual de garantías reales y personales. Parece que esta idea del manual se va imponiendo. Entonces, sociedad civil, y yo tenía un colaborador que la verdad que lo aprecio mucho, que es Agustín Long, que fue el autor de esta presentación, la hicimos en común, por eso están los nombres de los dos. Yo en realidad creo que le hice algún ajuste, y básicamente nos vamos a manejar con esto en el día de hoy. Es decir, es una presentación que simplemente recorre lo que yo me interesa que les quede sobre el tema de la sociedad civil. Y para terminar, tengo un par de sentencias que están subidas en EVA y que en realidad se trata de yo allá en el año 2014, que era juez civil de 14 turno, me tocó intervenir en una situación de reclamo por parte de algunos socios respecto a otro socio de una sociedad civil profesional, y tengo tanto la sentencia mía, que era la primera instancia, como la sentencia del Tribunal de Apelaciones, y yo simplemente hoy repasándolas, le remarqué, le puse en negrita lo que me interesa, porque ni siquiera lo pude agregar a la presentación, porque la verdad que no, verdaderamente no tuve tiempo, o sea, aunque ustedes no lo crean, estamos con mucho trabajo en el tribunal y no tuve tiempo de ampliar esta presentación y agregar al final esa pequeña parte de jurisprudencia, simplemente como siempre, para bajar a tierra uno de los temas que nosotros estamos dando. Entonces, hay toda una historia de las teorías, que por supuesto ahí en el manual lo tienen desarrollados, porque hay distintas teorías, básicamente la teoría de Savigny, que Savigny era el maestro de las ficciones, él hablaba del tema de la ficción, o sea, como que estamos mirando en realidad a la sociedad, es una ficción, como que es un sujeto, cuando en realidad no hay una persona, evidentemente, ¿no? Temas que ustedes no ignoran, porque esto es parecido a lo que ustedes estudiaban cuando estudiaban el tema de la persona física y la persona jurídica. Lo mismo las teorías empiristas, que tienen, digamos, como otra especie, otra connotación. No voy a preguntar las teorías, simplemente no quiero hacer la falta de respeto de omitirlas, porque de todas maneras es importante. Y sobre todo para llegar al final, porque después de la teoría de Kelsen, que en definitiva, y que Kelsen y Carneluti, que hablan de esta sociedad civil básicamente como un centro de imputación de normas, y que lo que nos va acercando a la idea de que es un sujeto con poder jurídico, llegamos a lo que opina el profesor Verdaguer, que es contemporáneo nuestro y que es nuestro querido profesor Jaime Verdaguer, a quien yo aprecio muchísimo, y que él verdaderamente concluye, y esa es la idea que desarrollará, ya ha desarrollado en ese pequeño librito sobre la personería de la sociedad que está en la bibliografía. Pero básicamente, para el profesor Verdaguer, se trata de un sujeto de derecho, y él, esto no es que a ver, no lo dice como una expresión de deseo. Él encuentra fundamentos en la normativa, concretamente en la regulación. Acá no hay que olvidarse, porque no hay que olvidarse, yo acá al ladito tengo el Código Civil uruguayo, que nosotros tenemos un título, que es el título 6, que se llama de las compañías o sociedades, y que arranca en el 1875, y a lo largo de numerosos artículos, da toda una regulación para esta sociedad civil.
Y de eso se va a tratar lo de hoy. Simplemente yo les voy a marcar y a destacar alguna cosa para que no pase como que hicieron todo este curso de contratos especiales y nunca siquiera sintieron hablar de la sociedad civil. Entonces, el 1875, lectura, no se preocupen, leo yo. La compañía o sociedad es un contrato, otra vez la categoriza, o sea, Narvaja tenía clara la idea de la sociedad civil como un contrato en que dos o más personas estipulan, y acá viene lo interesante, poner algo en común con la mira de repartirse entre sí los beneficios que de ello provengan. Y acá remite al artículo 1922. Entonces, ya en la parte general, cuando estudiaban la parte general de obligaciones y estudiaban la clasificación de los contratos, todas aquellas clasificaciones que vimos, ¿se acuerdan? Yo que sé, unilateral, bilateral, gratuito, oneroso, todo aquello conmutativo, bueno, las subdivisiones. Acá hay una gran particularidad y es que este contrato es un contrato plurilateral. Entonces, eso va a ser una particularidad muy interesante. Por eso en el dibujito que a Gamarra le gustaba hacer, en el pizarrón, porque había la clase tenía asientos del lado de acá y allá un pizarrón, el profesor se paraba y hacía los dibujitos correspondientes. El dibujito de Gamarra del contrato plurilateral no era con A y B y la flecha para allá y la flecha para acá de esta relación entre A y B. O, por ejemplo, entre A y B con C y D. No. El contrato plurilateral, Gamarra lo dibujaba como una serie como un círculo con flechitas hacia el centro y flechitas para afuera, para representar esto que dice acá, porque es un contrato donde dos o más personas estipulan poner algo en común, por eso las flechas hacia el centro, para después repartirse, por eso las flechas hacia afuera, repartirse entre sí los beneficios que de hecho, que de ello provengan, ¿tá? Entonces, la idea, como dice ahí, es una comunidad de fin entre los socios, ¿tá? En realidad este elemento de la comunidad de fin entre los socios, en realidad no va a excluir, que está mal escrito, no excluye la oposición de intereses, porque evidentemente que también está la oposición de intereses en eso de lo que pongo y lo que después tengo derecho a recibir. El fin común en realidad no es un fin el fin en sí mismo, sino un medio a través del cual cada socio desarrolla su interés particular. Los socios obviamente siempre mantienen intereses que son antagónicos entre ellos, ¿tá? O sea, todo muy lindo, son socios, pero ahí es donde está ese tema, digamos, del conflicto de interés que lo estudiábamos muy claro en los contratos, que eran como negocio jurídico bilaterales, porque necesitaban las voluntades de dos o más personas. Acá se trata de varios, como dice la definición, dos o más personas, pero ¿qué hacen? Estipulan poner algo en común con mira después repartirse entre ellos los beneficios que de ello provengan. Muy bien. Ahora, otro gran tema, ¿no? Persona jurídica o no persona jurídica, esto conectado con la idea del sujeto de derecho y qué es un sujeto de derecho. ¿Se acuerdan que esto, una de las teorías ya lo venía a plantear, esa teoría de Kelsen-Carneluti? Y la idea es que, en definitiva, como va a haber una unidad que es un centro de imputación de normas, y acá viene lo que yo les decía, que evidentemente que no es que se me ocurrió a mí el ejemplo, sino que viene desde acá. En realidad, esto ya lo tenemos de alguna manera en el propio artículo 21 del Código Civil, que habla digamos, de lo que es la persona y lo que es la persona jurídica, ¿sí? En definitiva, la persona jurídica tiene ese reconocimiento que lo da la propia legislación, por eso se habla de un reconocimiento legal o administrativo, un reconocimiento general o especial, un reconocimiento que puede ser expreso, puede ser tácito, y básicamente ese artículo 21 nos sirve, pero también nos sirve el artículo 2 de la ley,
de sociedades comerciales. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de la Ley de Sociedades Comerciales directamente terminó con este tema y dijo que las sociedades comerciales son personas jurídicas, o sea que terminó con esta discusión. Porque acá de lo que estamos hablando es si eso no es persona, si eso no es sujeto de derecho, la sociedad civil, que no la sociedad comercial, que tiene una regulación que quédense tranquilos, que la van a tener que analizar y en profundidad en los derechos comerciales que van a estudiar, que nunca me acuerdo qué privados son, si privado 5 y 6, no sé, hay un privado, porque viste que está privado 1, 2, 3, nosotros somos 2, 3, creo que es privado 4, 5, no sé. ¿Se llaman así ahora? No se llaman más privados, yo no sé ni cómo Comercial 1 y Comercial 2. Sí, profe. El Comercial semestre que 1. viene, comercial 1. Perfecto. En Comercial 1 entonces van a estudiar este tema de la sociedad comercial. Entonces, obviamente hay acá una cuestión relativa a la capacidad, como veíamos siempre esa diferencia, entre comillas, de la capacidad jurídica o de la capacidad, vamos a decir, de ejercicio, y básicamente en el caso de la sociedad hay esa especie de consideración de no tanto el tema de su capacidad, sino el tema de su competencia. Esto es, en realidad, qué es lo que puede y no puede hacer esa, vamos a decir, ese sujeto que se genera a través de lo que se pone por todos en común. Y obviamente la discusión está en la que, por ejemplo, ya les digo, Verdaguer toma posición en ese sentido. Ahora, ¿cómo esto incide, vamos a decir? O sea, porque todos ustedes quieren saber, bueno, pero ¿y qué opina la jurisprudencia? Yo no lo he visto, a ver, no lo he visto como con grandes temas, porque los temas que yo veo son como los que vamos a ver al final. Un caso donde había un problema con un socio y vienen los demás socios y efectúan una reclamación y eso se va a resolver y se va a dirimir a la luz de la normativa que tenemos, entonces no hay mucho en este tema, ¿no? Más allá de separar esta idea, que por eso está citado ahí el artículo 190 de la Constitución, en lo que se separa, digamos, lo que sería el concepto de la capacidad, que es muy propio de los sujetos, con la idea de la competencia, que es más propia de organismos o instituciones, ¿verdad? Que evidentemente se pueden desarrollar, valga la redundancia, en lo que es el ámbito de su competencia o en lo que tienen competencia. Ahora, el tema del patrimonio también, es decir, obviamente que el patrimonio, ahora tenemos un concepto mucho más moderno, no tenemos aquellas limitaciones que teníamos antes, pero básicamente estamos hablando de un conjunto de relaciones, y no de cosas, y evidentemente acá no se puede negar que puede haber, que esta sociedad puede tener un patrimonio, y de hecho van a ver que hay una suerte de separación acerca, por ejemplo, de lo que es el patrimonio de los socios o lo que tiene que ver con el patrimonio de la propia sociedad. Y bueno, a ver, la autonomía patrimonial y estas disquisiciones acerca de perfecta o imperfecta, tenemos normas específicas acá que van a tener que ver con este tema, que son el 1921 y el 1922, que si me permiten, lo tenemos por acá. Fíjense, 1921. Entonces dice, siendo obligada la sociedad respecto de terceros, responderán los socios por partes iguales, aunque su interés en aquella sea desigual, pero serán responsables entre sí en proporción a su interés social. No se entenderá que los socios son obligados solidariamente, sino cuando así se expresare en el título de la obligación y ésta se haya contraído por todos los socios o con poder especial de estos. Eso es el 19-21. Y el 22 dice, los acreedores de un socio no tienen acción sobre los bienes sociales, sino en razón de hipoteca constituida por el socio que aportó el inmueble hipotecado. Podrán, sin embargo, pedir que se embarguen a su favor las asignaciones que se hagan a su deudor por cuenta de los beneficios sociales o de sus aportes. También podrán intentar contra la sociedad las acciones indirectas y subsidiarias que se les concedan
por el artículo 1920. Por eso este tema de esta autonomía patrimonial perfecta e imperfecta, pero como ustedes ven, la norma está distinguiendo entre los bienes sociales y lo que es el patrimonio de los socios y esa interacción tan rica que puede plantearse en ese desarrollo. Ahora, como dice ahí, desde la sanción del Código de Comercio, esto ya se lo dije, ya no hay, no hay duda con relación a las sociedades comerciales, no se establece si las sociedades comerciales personales eran o no mayoritaria posición, hay una suerte de reconocimiento tácito. Ahora, desde la ley 10.793 hasta la 16.060, artículo 19, evidentemente que ya no hay duda ninguna, se va a entender incluso que hay un efecto declarativo, y esta ley, finalmente, hasta hoy, en el artículo 2 dice, la sociedad, como yo les digo, clarito como el agua de los manantiales, la sociedad es sujeto de derecho desde la celebración del contrato. Instaura una concepción amplia de reconocimiento. O sea, porque fíjense que acá esta norma que es para las sociedades comerciales, no solamente que estableció la calidad de sujeto de derecho de la sociedad comercial, sino que, como es obvio, dadas las circunstancias de su, entre comillas, nacimiento, había que establecerse a partir de qué momento es sujeto de derecho, y la norma es muy clara porque dice que es sujeto de derecho desde la celebración del contrato, porque evidentemente a esa sociedad comercial le da nacimiento la celebración del contrato de sociedad, ¿sí? Ese contrato de sociedad comercial es un contrato que se va a perfeccionar y la norma es clara en cuanto a esta cuestión. Bueno, entonces, regulación de la sociedad civil. Tenemos de 1875 al 1937. Como ustedes ven, es bastante extensa la regulación. En realidad, acá hay aspectos que tienen que ver con el tipo contractual. Evidentemente que acá vamos a decir que no hay situaciones que no, porque hay que mirar el 1876, perdónenme, porque el 75 ya lo miramos. ¿Y lo leo, profesora? Sí, se me pegó la hoja para un poquito. No, yo lo leo, pero es cortito. La simple comunidad, fíjense esto porque es interesante, la simple comunidad de bienes o de intereses, aún resultantes de un hecho voluntario de las partes, no constituye una sociedad. Es decir, se marca concretamente, se excluye la mera comunidad de intereses o sociedad moral, ¿tá? Obviamente que este tipo contractual tendrá que tener un objeto lícito, pero además hay situaciones que también excluyen la posibilidad de la sociedad civil, y es que se trate de, vamos a decir, un objeto comercial o un objeto agrario. Y ahí vamos a ver al final la última lámina acá, es relativa a la regulación de las sociedades agrarias. Ahora, contrato plurilateral y abierto, esto es interesante, las obligaciones, y no les dije la palabra yo, les dije lo del dibujito que hacía Gamarra, de las flechitas para adentro y las flechitas para afuera, pero no les dije la palabra que él utilizaba. En el caso de las obligaciones de los contratos que son bilaterales, inalagmáticos, las obligaciones que nacen decíamos que son interdependientes, ¿se acuerdan? Porque una es con miras a la otra, ¿ah? Y por eso son interdependientes o recíprocas. Ahora, ¿qué pasa acá? Las obligaciones, y por eso las flechitas, todas las flechitas para adentro, Gamarra nos decía que son convergentes. También hay una situación de equivalencia acá, pero no es como la sencilla entre comillas, ¿no? Que se dan los contratos bilaterales, donde hay una obligación que es interdependiente y además equivalente a la otra, y de ahí llegábamos a la situación de la onerosidad, ¿se acuerdan? La interdependencia para llegar a la bilateralidad y la equivalencia para llegar a la onerosidad. Acá también existe en estas obligaciones que son convergentes equivalencia, pero ¿dónde está la equivalencia? La equivalencia va a estar entre
lo que es el aporte que hace el socio, aquello que se decía en el primer artículo, lo que pone en común el socio, y luego la ganancia, o sea, lo que le reporta, ¿tá? Que también estaba en la definición del 1875. O sea, El la beneficio. equivalencia, exactamente, la equivalencia está entre el aporte y la ganancia, o si le querés llamar beneficio, básicamente es el tema de entre el aporte y la ganancia que en definitiva va a tener. El 1887 habla desde la celebración del contrato, evidentemente que se va a plantear que eh, vamos a leerlo porque así nos quedamos tranquilos, que está acá nomás, 1887, no expresándose plazo o condición para que tenga principio la sociedad. ¿Se acuerdan que recién les dije que el artículo 2 de la Ley de Sociedades Comerciales hacía una designación expresa de en qué momento comenzaba, nacía a la vida ese sujeto de derecho que es así en la sociedad comercial? Pero acá, para este tipo de sociedad, tenemos que mirar lo que dice el 1887, que nos dice que no expresándose plazo o condición para que tenga principio la sociedad, se entenderá contraída desde el momento mismo de la celebración del contrato. Básicamente la idea es la misma, pero simplemente acá lo reguló el legislador. Y otra cosa importante, vean que esta no es una norma, es una norma supletoria, porque las partes cuando crean el contrato de sociedad civil pueden establecer una cosa distinta. Rige, por supuesto, en todos sus términos el principio de autonomía de la voluntad. Esa sentencia que yo tengo ahí al final para comentar con ustedes brevemente es una sentencia en la cual había un tema de una sociedad comercial, de una sociedad civil, perdón, entre profesionales, que justamente tenía una cláusula, si no me equivoco, una cláusula número 10, donde se establecían cosas que evidentemente tenían que ver con la regulación y con la situación concreta que se estaba planteando en ese caso. Y eso se respeta porque todos los principios del derecho de los contratos son aplicables, en particular el de la autonomía de la voluntad. Obviamente, este contrato no está sujeto a ningún tipo de formalidad, o sea que evidentemente es consensual, o sea, no tiene ninguna forma requerida por legislador para la validez, y tampoco está prevista, vamos a decir, su registro o su registración. O sea, acá el problema de cómo los terceros conocen o no conocen tendrá que ver con buena fe, básicamente subjetiva de conocimiento por parte de los terceros, pero no objetiva de decir, bueno, van a un registro que les permita, digamos, tener alguna forma de, digamos, de conocibilidad del contrato a través de registración que no tiene lugar acá. Entonces, 1877, elemento esencial, o sea, porque acá, perdón, concretamente quiero marcar, hasta acá el contrato, reglas generales sobre el contrato. A partir de acá vamos a empezar a mirar los aportes. Tengo a Nicolás Gersi con una pregunta. Profe, sí, lo que acaba de decir yo estuve leyendo hoy y sí a los efectos probatorios es posible, o sea, hacer una escritura pública o privada, porque cuando se refiere a más de, creo que 100.000 unidades reajustables, se debe hacer en escritura pública o privada, para los efectos probatorios, ¿verdad? ¿Eso de dónde lo sacaste? De su manual, profe. Sí, perfecto. Pero quiero decir, se habla del tema Ah, probatorio, pero no está en estoy el citando que artículo, exista. ¿En qué está en el artículo? artículo, no me acuerdo, profe, el 15 y algo. Bueno, pero son las reglas generales. A ver, chiquilines, esas son las reglas generales en cuanto a cómo son cómo es el tema de la prueba instrumental para acreditar la existencia de determinada situación mediante un documento. O sea, lo que estoy haciendo ahí no es en particular para la sociedad, son las reglas generales de prueba cuando se trata de instrumentos y viste que se te divide de más de determinado valor, de menos de determinado valor, sobre todo para saber incluso cuándo lo podés probar por testigos o cuándo lo podés probar por instrumento, ¿está? Pero no desmiente lo que yo te digo, o sea, no No, desmiente que profe, yo quise agregar es un nomás por lo que usted agregado. No, dijo. me Es parece un muy bien. agregado. Y gracias por el aporte y muchísimas gracias por el aporte porque evidentemente en algún caso probablemente tengamos que recurrir a prueba instrumental y ahí se aplican las reglas generales porque ese 15 y pico que vos me decís
si nos retrotraemos a los artículos del código, está en sede de cómo es la prueba, ¿está? Pero básicamente la idea, o sea, no, yo lo que quiero que les quede claro es que acá no hay ningún requisito de forma, y evidentemente vamos a ser realistas, o sea, todo el mundo que viene, por ejemplo, en ese caso que yo tuve oportunidad de resolver, lo primero que hicieron los que estaban reclamando, que era un grupo de socios contra otro socio, trajeron el contrato. El contrato, vamos a decir, que generaba el contrato que perfeccionaba esa sociedad civil y que tenía una cantidad de especificaciones y de cláusulas, y que por supuesto iba a ser la regla a aplicar, porque evidentemente contra lo que pasa en general, este tipo de contratos, ustedes imagínense que en realidad son bastante detallados, porque en general, y sobre todo cuando se adaptan a determinado tipo de situaciones. Por ejemplo, en ese caso que era un contrato de distintos profesionales que tenían constituían una sociedad poniendo aportes para digamos, después tener los beneficios correspondientes, y eso va a estar ligado, por ejemplo, en ese caso, a la actividad profesional que ellos tenían, ¿no? Pero te agradezco mucho el aporte. Bien, entonces, aportes. 1877, y vamos con el 1877, y dice, el tema de que es esencial no es una calificación que a mí se me ocurra decir qué lindo es esencial, sino que la propia norma dice, es de esencia de toda sociedad que cada socio ponga en ella alguna parte de capital, ya consista en dinero, créditos o efectos, ya en una industria, servicio o trabajo apreciable en dinero. Esto está porque acá, como les digo, a partir de acá estamos hablando de, estamos analizando en qué consisten los aportes. Y ya sabemos que cuando hablamos de aportes ya sabemos de qué se trata. Ahora, en 1900, exactamente, en 1905, vieron que acá hay que saltar un poco, saltamos de un lado para el otro, porque no está una cosa al lado de la otra, pero en 1905 nos va a plantear, esto ya está en el título que tiene que ver con de las obligaciones de los socios entre sí y respecto a terceros. La primera sección es de las obligaciones de los socios entre sí. ¿Qué dice el 1905? Cada socio es deudor de la cada socio es deudor a la sociedad de lo que ha prometido aportar a ella. En cuanto a las cosas ciertas y determinadas que haya aportado a la sociedad, es también obligado, en caso de evicción, al pleno saneamiento de los daños y perjuicios. ¿Tá? Fíjense que ahí lo que está previsto es que, como dice ahí, que el deudor de la sociedad, el sujeto que va a ser el socio, es deudor de la sociedad por el aporte. ¿Tá? Entonces, la situación es, bien, ¿por qué? Porque entonces va a haber una posibilidad de ejecución forzada respecto de ese socio a ese respecto. Y por eso el 1905, inciso primero, divide la cosa cierta y determinada, y después el 1906, que no lo leí, pero que está ahí pegadito, porque se acuerdan cómo terminaba el 1905, pero el 1906, que hace referencia, como dice ahí, al tema de cuando es una suma de dinero, el socio que se ha obligado a aportar una suma de dinero y no lo ha cumplido, responde de los intereses desde el día en que debió hacerlo, sin necesidad de interpelación judicial. Esta disposición se aplica al socio que haya tomado dinero de la caja para uso propio. En cualquiera de estos casos será además responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad. Este 1906, en esa sentencia que está ahí al final, yo lo utilicé cuando hice la sentencia de primera instancia, en primer lugar, para un tema que de perogrullo es lo primero de todo, que es lo primero que se mira en un juicio. Cada vez que hay un juicio, lo primero que se analiza, incluso lo puede analizar de oficio el juez, aunque
no haya habido ningún planteo por las partes, en particular por la parte demandada, que es la parte que se defiende, que se opone. Aunque no haya dicho nada la parte demandada, el juez tiene que analizar si el actor tiene legitimación activa, o sea, la legitimación se analiza de oficio. Entonces yo ahí dije que en este caso es muy clara la legitimación, en ese caso de los que estaban reclamando, respecto al socio al que le estaban reclamando, y yo dije que esa legitimación venía claramente de lo que dispone este artículo 1906. Brum. Una pregunta. ¿Todo lo que aporta el socio pertenece a la sociedad o puede Pará, pertenecer al socio? déjame terminar de explicar, ya vamos para ahí. Evidentemente que sí, en la medida en que vos estás transfiriendo, vos pensá, no es que yo aporto, pero yo me quedo con las cosas, no. Cuando yo digo que estoy poniendo en común, estoy haciendo una transferencia a la sociedad, claramente. Digo, eso es así porque es la razón de ser que va a permitir que en definitiva la sociedad tenga un patrimonio que está formado por todos esos aportes que se hicieron. Es más, esto que te estoy mostrando acá, estos dos artículos, son situaciones en que tenía que hacer el aporte el socio y no lo hizo. ¿Y qué puede hacer entonces la sociedad? Bueno, si usted se comprometió a hacer un aporte, lo tiene que hacer. Y ahí te divide si son de cosas ciertas determinadas o si es en dinero y te divide entre el 1905 y 1906. Eso claramente. Perdona, tengo a Paula y después a Nicolás. Sí. Profe, entonces cuando es de cosa cierta y determinada, es responsable de los daños y perjuicios. Cuando es cosas ciertas y determinadas lo que te está planteando acá, y porque tenés que pensar que ahí hay una transferencia del socio a la sociedad, es pensarlo como cuando había una compraventa y había como llamábamos modernamente, un defecto jurídico, por ejemplo, que llevaba a la evicción, o sea, que venía un tercero a reclamar, bueno, y Sí. ahí, entonces acá ¿qué te está diciendo? Que eso se va a dar, y te lo dice expresamente. En cuanto a las cosas ciertas y determinadas que haya aportado la sociedad, es también obligado, en caso de evicción, al pleno saneamiento de los daños y perjuicios, lo cual corrobora lo que le acabo de decir a Brum. Todo eso no tendría sentido si todos esos bienes siguieran en el patrimonio del socio y no de la sociedad. Y entonces de eso es evidente de que hay una transferencia a favor de la sociedad para que eso quede en el patrimonio de la sociedad. No sé si contesté. Perfecto. Nicolás. Profe, yo quería hacer un aporte. El 1906 establece la mora automática del socio de la sociedad. Sí. ¿Está bien? Es bueno, es interesante, ¿no? Acordate que no hay acá escrito en particular, ¿no? Vos te inclinás por decir que como no se necesita interpelación, es esa la norma, ¿no? Sí. Dice, el socio obliga una norma y no ha cumplido, responde, desde el día no sé qué, sin necesidad de interpelación judicial. Vos de ahí me querés deducir que como no se requiere interpelación, La propia sería ley está una estableciendo la mora hipótesis, automática. bueno, ahí está. Ahora, es un caso, es interesante tu pregunta, ¿no? Porque es un tema que me lleva, no al tema de la sociedad, me lleva al tema de la responsabilidad en general y sobre todo al tema de este instituto de la mora que es tan interesante, ¿no? El decir sin interpelación coincide con decir que hay mora automática, porque también tenés otras situaciones, porque hay autores, por ejemplo, Salvo y Larrañaga a veces, que hablan de lo que ellos llaman una mora legal, que no necesariamente es lo mismo que la mora automática. No te quiero marear, mirá que no, pero vos No, me entiendo, preguntás, profe. y yo soy una Entiendo. tipa que estoy en esto y que, escúchame, hasta hace poco y todavía está ahí discutiéndose, estaba yo peleando por un grado 5, ¿viste? Yo por lo menos tengo que justificar a ver si esta mujer, por qué esta mujer quisiera ser grado 5, ponele. Entonces yo te tengo que contestar. Ahora, también tengo que ser honesta. Los profesores no son los dueños de todas las respuestas. Tu inferencia de decir esto es lo mismo que decir que hay mora automática, yo no lo tengo tan claro, porque yo tengo que ir a lo que es el concepto de la mora automática, y la mora automática en realidad es aquella que se da
porque por imperio de la autonomía de la voluntad, las partes han determinado que se caiga el mora por el solo transcurso o sea, por el solo vencimiento del plazo establecido para cumplir, ¿no? Sí, profe, Y ahí yo estoy no de sé acuerdo si, con que yo no es sé una si eso mora es lo legal. mismo que lo que dice acá. Ahora, si hay gente como los profesores Larrañaga y Salvo que hablaron de ese concepto interesante de qué es y qué es una mora legal, y te podrías ir a Peirano y a decir, bueno, Peirano, ¿qué te hubiera dicho acá? Estoy segura. Peirano te hubiera dicho, no, esto es un caso de dispensa de mora. Te hubiera dicho, acá no se requiere mora. Es otra idea, otro concepto. Te agradezco la intervención, pero si me permitís, tenemos que seguir, porque hay mucha más cosa para dar. Igual me queda claro que intervenciones como la tuya me demuestran el interés, este, más allá, digamos, de lo que es vamos a decir, la mínima indispensable. Yo como docente estoy un poco en la línea de la mínima indispensable, o sea que yo quiero que ustedes no hayan transcurrido por el contrato de sociedad civil sin tener idea de los aspectos más importantes. Entonces hasta acá estoy con el tema de los aportes y me falta más, porque me falta el tema de los riesgos y el tema del aumento de aportes, que lo vemos enseguida. El tema de los riesgos lo trata el 1908, inciso primero y tercero, y el 1909, rápidamente lo vamos a mirar. Si se aporta la propiedad, ahí tenés de vuelta como, si se aporta la propiedad, quiere decir que va a haber una transferencia de la propiedad y el bien va a quedar en propiedad de la sociedad, ¿no? Si se aporta la propiedad, el peligro de la cosa pertenece a la sociedad, según las reglas generales, y la sociedad quedará exenta de restituirla en especie. Si solo se aporta el uso y goce, la pérdida o deterioro de la cosa, no imputable a la culpa de la sociedad, pertenece al socio que hizo el aporte. Si este consiste en cosas fungibles, en cosas que se deterioran por el uso, en cosas tasadas o cuyo precio se ha fijado de común acuerdo en materia de fábrica o artículos de venta pertenecientes a negocios o giro de sociedad, corresponderá la propiedad a esta con la obligación de restituir al socio su valor. Y finalmente, el valor será el que tuvieran las mismas cosas al tiempo del aporte, pero de las cosas que se hayan aportado apreciadas, esto es, que ya van con una determinada tasación, se deberá estar a ese valor. Evidentemente que para eso se estableció que se aportaban las cosas con un determinado valor. Y el 1909 dice, si el aporte consistiera en créditos, la sociedad, después de la tradición, se considera cesionaria de ellos, bastando que la cesión conste del contrato social. Esto es muy interesante porque acá nos remite al tema que ustedes ya estudiaron tan interesante de la cesión de créditos. En definitiva, cuando el socio hace a la sociedad un aporte y ese aporte es un crédito, perfectamente, y la norma así lo dice, se va a tratar esa situación como una situación de cesión de crédito. Evidentemente en la cual quien pasó a ser el nuevo titular de ese crédito es la sociedad, y por eso se va a tratar a la sociedad como un cesionario, no como un cedido, porque el cedido ¿se acuerdan? El deudor, acá tenemos el cedente, el cesionario es la sociedad, el cedido será el deudor, que entonces tendrá que abonar el crédito a la sociedad y no a su acreedor originario, porque evidentemente ha operado esta cesión, en eso consiste el aporte. O sea, ven Profe, que, sí, para que termino. Como ustedes ven, qué interesante acá cómo a través de esto el legislador hace un análisis detallado de todas las formas a través de las cuales se pueden realizar aportes a la sociedad. Sí, la pregunta. no, Mirá que estaba Luis Ignacio también, pero dale. sí, perdón. En el caso de la cesión de créditos, el cedente sería el socio y el cesionario la sociedad civil. Eso es lo que yo acabo de decir. Ah, perdón. Lo que pasa es que vos no me estabas escuchando porque estabas pensando en la pregunta que me querías hacer, que era esa, y yo estaba diciendo eso que vos Seguramente. me preguntaste. Pero Bien, todo gracias. bien, yo tengo que explicártelo, porque esa es la idea mía, si no, no tiene sentido que yo esté acá.
Así que, pero te quedó claro, ¿no? Y yo lo expliqué. ¿Te acordás de la sesión cedente, sesionario, cedido? Y lo expliqué. Cedente es el socio, sesionario va a ser la sociedad, cedido es el que tiene que pagar, que entonces no le va a tener que pagar a quien era su acreedor, sino que ahora le va a tener que pagar a la sociedad. Bien, y tengo a Luis Ignacio y después tengo a Carolina. Sí, en el 908 dice, si solo se aporta el uso o goce, ¿se puede comparar con un comodato? Bueno, que no me digas que estás con las mambas y con el lío del Ministerio del Interior y el Ministerio de... No, me quedé contenta que en la conferencia de prensa el ministro del Interior hoy dijo que la regulación va a ser, y habló de la ley orgánica del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, pero también habló del Código Civil. A mí cada vez que alguien nombra el Código Civil me da una gran alegría. Y efectivamente, yo pensaba en eso. Así que tenemos unos aparatos, unos vehículos blindados que van a ser entregados para su uso, en este caso por parte del Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior. Lo entregan para que se use. Y ese contrato, nosotros ya lo estudiamos, ¿no? Entonces, y que esa es tu pregunta, Brum. Evidentemente, insisto, no eso ¿qué? eso sería una donación modal la que hizo las cuestiones. Yo digo, el que, No, por no es ejemplo, una donación modal. Acá era nadie para, está transfiriendo la propiedad de los transportes a nadie. Los transportes son y siguen siendo del Ministerio de Defensa, no se va a quedar sin no se queda sin esos vehículos el Ministerio de pero para un Defensa. uso especial Simplemente era. le permite al Ministerio del Interior que los use. Y acá es lo mismo, Aparentemente, acá hay un tipo que va a hacer un aporte a una sociedad y no quiere aportar el bien, sino que quiere aportar, como dice el artículo donde está acá. Si solo se aporta el uso o goce, ese es el supuesto. Después lo otro resuelve la cuestión de los riesgos, que no es lo que vos estás preguntando. Lo que vos estás preguntando es si es posible y cuál sería la situación y cuál sería, vamos a decir, la forma jurídica, ¿tá? Ahora, es interesante tu pregunta, porque ¿cuál es la forma jurídica? En este caso, por ejemplo, ¿es el contrato, vamos a decir, de comodato? ¿O directamente en el contrato de sociedad se estipula esto como un aporte? Porque si es así, porque yo no puedo tener como las cajas, decía Gamarra, las muñecas rusas, una muñeca y adentro otra muñeca y adentro otra muñeca. Yo no puedo tener acá dentro del contrato de sociedad lo que es el aporte y adentro de eso tengo un comodato. No, acá directamente estoy en el aporte. Entonces, lo que vos me decís yo te lo tomo como un ejemplo. Es decir, es como si en realidad se tratara de que se da el uso y goce. Perfecto. el riesgo es del que aporta. El riesgo lo resuelve, y acá te está resolviendo, la norma te resuelve para quién es el riesgo. ¿Tá? Pero no es que vaya a haber ese contrato adentro del contrato. Acá simplemente estamos diciendo... que se podía comparar. Comparar, te lo llevo. Te compro. Si es comparar, comparamos. Pero quiero separar, porque no tengo más remedio, si no me queda como las muñecas. ¿Está? Perfecto. Tengo a Carolina esperando. Gracias. Perdón la espera. Profesora, una consulta. Esta cesión de créditos enmarcada en la sociedad civil, ¿cuál sería la causa variable? El aporte. Es clarísimo. Ah. O sea, la causa variable, cada vez que había una sesión, ¿te acordás que esa es la tesis de Cores, que yo comparto, ¿no? En realidad de Cores dice que es un negocio directamente el negocio dispositivo de tradición. Pero para Gamarra, ponele que es el que te habla de la causa variable. Acá la causa variable sería simplemente el aporte. Pero insisto de nuevo, pasa lo mismo que le dije recién a Brum. No es en realidad la cesión, porque la cesión es un contrato y acá no hay un contrato adentro de otro contrato. Acá lo que yo tengo es un aporte que hace un socio, que ese aporte en realidad lo hace a través de la cesión de un crédito. Pero está instrumentado dentro del contrato de sociedad que se está formando, y es la forma en que ese socio realiza el aporte.
Y va a tener esa particularidad porque como es un crédito, aparece la situación de alguien que es, entre comillas, el cedido, que, como dije recién, no va a tener que pagarle más al socio, sino que ahora va a tener que pagar a la sociedad, que es la nueva titular de ese crédito, que lo hubo a través del aporte que realizó el socio. No sé si soy clara. Sí, Bien. gracias, profesor. Avanzamos, chiquilines. Bueno, no, perdón, aumento de aportes, porque tenemos que ver un poco más. ¿Qué pasa con la cuestión del aumento de aportes? Dice el artículo 19.10. A ningún socio podrá exigirse aporte más considerable que aquel a que se haya obligado. Con todo, si por un cambio de circunstancias no pudiere obtenerse el objeto de la sociedad, sin aumentar los aportes, el socio que no consienta en ello podrá retirarse y deberá hacerlo exigiéndolo sus compañeros. Esto es interesante, o sea, acá se supone que acordaron cómo van a ser los aportes y esos van a ser los aportes. A ningún socio se le puede pedir que aumente el aporte y la hipótesis que se plantea es una situación en que se ve que no alcanza con eso, y entonces lo que ahí se plantea es que, bueno, si no alcanza, esto o no tiene salida o lo vamos a tratar de salvar con aumentando los aportes. Pero como eso hay que consentirlo, lo que se permite es que el que no está de acuerdo con aumentar se pueda retirar, lo plantea, incluso que no, lo que no puede es decir, esto me río porque estamos con el tema del fútbol, ¿no? Eso que dice, me enojé, agarro la pelota y me la llevo para mi casa. El socio que no quiere aumentar el aporte no puede decir, yo me quedo y no aumento el aporte. No, ahí te dice clarito. Los otros te van a decir, loco, andate, te vas. No querés aumentar el aporte, estás en todo tu derecho, pero andate. Te vas a retirar y por supuesto va a haber todo el mecanismo de lo que pasa, no es que perdió el aporte, ¿no? Obviamente, pero acá de lo que se está hablando, y es lo que yo les quiero decir, es que está regulada la cuestión del aumento de aportes, que en principio no puede darse, salvo esa situación excepcional en la que se va a hacer con el consentimiento de todos los socios y el que no lo quiere hacer se puede ir. Y no puede decir, no, yo no aumento y me quedo, porque eso lo resolvió también el legislador. Si los otros le dicen andate, andate. También podría ser alguna situación excepcional que se pongan de acuerdo, por la autonomía de la voluntad, se ponen todos de acuerdo y bueno, le vamos a dejar que se quede. Bueno, acá dice que si los compañeros le dicen que se vaya, que no quiere decir que los compañeros no le pueden decir, bueno, te perdonamos que te quedes. Lo que yo quiero es que sepan ustedes cuando dicen cómo es el tema del aumento de aportes, bueno, por lo menos sepan, no van a saber el artículo de memoria, pero que hay una norma expresa que es ese 19.10 que hace referencia a esta cuestión. Sigo con los aportes. El 92, prohibición de retirar aportes y acá el tema de la nulidad del pacto, porque es decir, no es que tampoco yo entro y pueda poner un pacto de que en cualquier momento yo retiro, porque hay que mirar lo que dice el 1892, que claramente dice, Se prohíben estipulaciones sí, siguientes. se me pegotean las páginas, a veces la humedad. Se prohíben las estipulaciones siguientes. Acá incluso hay una enumeración de cláusulas prohibidas en este contrato. Entonces, acá está el numeral 2 de esta norma, ¿no? Que cualquiera de los socios pueda retirar lo que tuviera en la sociedad cuando quisiera. Como ustedes comprenderán, esto está muy claramente puesto acá. Si no estuviera puesto, igual se puede llegar a lo mismo por aplicación de los principios generales, ¿está? Entre otros, ¿qué principio general a qué principio general yo me estaría refiriendo? A ver, muevan un poco a ver si están ahí. Pues ya están todos mirando el partido y nadie me está dando bola. Igual se puede estar con el manual en la mano y tener una pantalla gigante adelante. Dani Oviedo. Divina. Dani Oviedo. Te hablé de una pantalla gigante de home theater de 50 pulgadas que podés tener ahí adelante sin que la veamos. Bueno, está bien, está bien. Me muestra toda la casa. Bueno, buenísimo. Muy linda decorada todo, me encanta. Dani Oviedo. Ay,
Ahora se me fue la palabra. Viste Eh, que yo te hago olvidar de todo, soy un no, desastre. no, 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 estamos pero preguntando, es el principio este que no te deja rescindir unilateralmente los contratos, pero se me fue el nombre del ta, principio. sí, pero sobre todo, ¿viste cómo está el giro que utilizó el legislador cuando dice cuando quiera y no sé qué? ¿Qué norma sería, Alfonso? Profe, buenas noches, saludos. Prohibitiva. Profe, mi pregunta es la siguiente. Cuando uno No, de no los quiero una socios... pregunta, quiero una respuesta. Estoy hablando de lo que yo pregunté. Después me pregunta lo que Prohibitiva. quiera. ¿Se acuerda que saqué el Prohibitiva. artículo que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede quedar librado al arbitrio de una de las partes? Que si no se sabe en el artículo, ¿tá? Que es el 1253, no importa, pero por lo menos saben eso. Y esto que dice acá, este numeral 2 del 1892, aunque no estuviera, es lo mismo, porque dice eso. Dice, o sea, no se podrá pactar que cualquiera de los socios pueda retirar lo que tuviere en la sociedad cuando quisiera. Es más, podían haber ido más profundamente, si saben bastante de obligaciones, hablarme de la provisión de las condiciones meramente potestativas. Podían haberme contestado una cantidad de cosas, pero bueno, yo los perdono. Los perdono porque los quiero mucho. Entonces, sigo con los aportes. Prohibición de retirar el aporte, nulidad del pacto, no puede retirar cuando se quiera. 1904, prohibición de usar bienes libremente, aun cuando haya una administración que corresponda a todos los socios. Perdón, voy a ir un poco más rápido, si los leo uno por uno no terminamos más. 1899, prohibición de enajenar, salvo lo que el administrador pueda realizar dentro del giro ordinario de los negocios. Esto para hacer un comparativo, simplemente un comparativo, que es esto del giro ordinario, esto es parecido a lo que veíamos hace unas clases para atrás, cuando veíamos el problema de la prenda flotante. ¿Se acuerdan el tema de la prenda flotante? Que la idea es que se pueden enajenar esos bienes que están prendados en el giro ordinario de los negocios en la medida en que esos bienes se van sustituyendo por otros. ¿Tá? Bueno, esto es parecido a eso. 1937, evidentemente que también, o sea, todo este planteo de los aportes no está para decir que hay una cuestión pétrea. Pétrea, mira el término que te saco a esta hora de la noche, ¿no? Pétreo quiere decir que, entonces el aporte es intocable, esto no tiene vuelta atrás. No, no. Podría haber una situación en que alguien que quiera, digamos, básicamente el tema de la partición, pero no cuando la sociedad está en funcionamiento. Son situaciones que se van a dar, obviamente, al momento de la disolución. Es decir, por ejemplo, esto, capaz que este artículo vale la pena leerlo, está por allá adelante, 1937. ¿Sí lo leo? Disuelto. Sí. A la división de los objetos que componen su haber, las reglas relativas a la partición de bienes hereditarios y a las obligaciones entre coherederos se aplicarán a la división del caudal social y a las obligaciones entre los miembros de la sociedad disuelta, salvo en cuanto se opongan a las disposiciones de este título. Perfecto. Entonces, ¿queda claro? Seguimos. Perdónenme, pero esto hay que avanzar. Terminamos el tema de los aportes y vamos a mirar algunas normas interesantes con relación a la administración. La administración de la sociedad civil. ¿Tá? Vieron que dijimos que es un contrato, después llegamos a la conclusión de que en realidad es un sujeto de derecho. Bueno, cómo se forma su patrimonio, vimos la cuestión de los aportes, y ahora vamos a mirar la cuestión de la administración, cómo se administra. Entonces, 1893. Obviamente la pueden administrar uno o más socios. No solamente, eso se puede determinar no solamente en el momento en que se celebra el contrato de sociedad, sino que incluso se puede decidir con posterioridad, ¿sí? Evidentemente, hay una serie de normas, 1903 que habla del derecho de control, el 1894 que reglamenta la cuestión de la renuncia y la remoción de los administradores, ¿tá? Y entre ello
en esa situación o en el antecedente a eso está la cuestión de que llegue a faltar la causa o que por algún motivo se ponga fin a la sociedad, obviamente. El 1895, obviamente que se plantea qué pasa con la situación de cómo es la continuidad de la administración en los casos de renuncia o remoción del administrador. En 1896, que es muy interesante, porque si hablamos de administración, ¿le suena que acá es parecido a cuando se realiza un encargo a alguien para que haga algo? Entonces, hay una serie de normas que podrían tener, vamos a decir, un fundamento para poder ser aplicadas por analogía. Acá directamente es el propio legislador en que hace una remisión a las normas que están en sede de mandato. Eso está en el 1896. Y, evidentemente, ¿cómo van a tener que actuar? Si hay uno solo, evidentemente que está, salvo esquizofrenia, no va a andar consultando consigo mismo, es uno solo, pero si es más de uno, evidentemente, salvo que haya algún pacto, la ley lo que plantea es que el criterio es la actuación indistinta. Esto es interesante, ¿no? Porque, o sea, podría ser al revés, podría haberse dicho, no, si hay más de uno, tienen que actuar de común acuerdo. En fin, no, para nada. Acá el criterio de la forma de actuación, pero como siempre, primero la autonomía de voluntad, primero es lo que las partes hayan establecido. Si nada se dijo, como dice ahí a falta de estipulación, se entiende que la administración es indistinta. Lo mismo, el 1899 establece reglas para interpretar cómo son las facultades del administrador. Obviamente el 1901 que obliga a la sociedad a la actuación dentro de los límites. Acá cuando hablamos dentro de los límites, esto se vincula con lo que vimos antes cuando decíamos, no es un problema de capacidad de la sociedad como sujeto, sino que probablemente es un tema de competencia. Es decir, la sociedad va a tener un marco de su actuación que va a tener que ver con lo que es el objeto social. Evidentemente que no se puede ir, perdón el término, no se puede ir de mambo y hacer cualquier otra cosa o cosas que no tengan que ver con el objeto social. Después también hay una norma, por eso sigo diciendo las semejanzas con el mandato, una norma que es el 1902 que tiene que ver con la rendición de cuentas. O sea, hay que rendir cuentas y se supone que acá también la autonomía de voluntad puede decir lo que quiera. Si no se dice nada, a falta de estipulación, hay que hacer rendición de cuentas anual. O sea, anualmente hay que hacer rendición de cuentas. ¿Está? Bueno, este 1904 ya lo vimos, la cuestión esta de la administración conjunta y las reglas para ese ejercicio, a tanto detalle vamos a no ir. Ahora, otro tema interesantísimo. ¿Cómo se maneja esta cuestión de las mayorías a efecto de la toma de decisiones en situación de las asambleas que se realizan por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos un principio que es el principio de la mayoría. Todos los negocios sociales se deciden por mayoría de votos, ¿no? O sea, es una regla general. En realidad, el 1891 plantea desarrollar actividades que no estuvieran previstas en el contrato como integrantes del objeto de la sociedad, así como para alterar el propio contrato en cualesquiera de sus cláusulas. Evidentemente que ahí no vamos de un extremo al otro. O sea, ahí no vamos a ir con un criterio de mayoría simple. Para cosas de esta trascendencia, que son importantísimas, bueno, acá el legislador dijo, ¿sabe qué? Bueno, si quieren hacer esto, no es una mayoría de votos. Es la unanimidad, porque esto tiene que ver con cuestiones que hacen al propio objeto de la sociedad, o porque justamente se va a tratar de modificar ese objeto de la sociedad. Y después viene el tema de las bases de cálculo. Yo les digo que en estas cosas yo soy muy mala, pero en realidad se habla de el tema de el socio que tiene menor capital. En realidad se entiende que tiene un voto. También se va a entender, porque se acuerdan que el socio también podía aportar su industria. Entonces, claro, ahí no hay un capital para tomar una base, porque yo qué sé, el tipo dice, bueno, yo mi aporte a la sociedad es que yo, no sé, aporto que voy a realizar, yo qué sé, tareas de zapatero que yo soy.
Vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Entonces, y ese socio industrial tenemos que considerarlo a los efectos de su participación en una asamblea. ¿Cuántos votos tiene? Bueno, se entiende que tiene un voto. Esto ya lo vimos. Lo mismo, ganancias y pérdidas. O sea, allá estábamos cómo consideramos los votos, ahora vamos a ver el tema de las ganancias y de las pérdidas. El 1888, que me gustaría mirarlo, ¿alguien lo quiere leer? Pues yo ya estoy muerta de la garganta. Sí, A por falta favor. de estipulación expresa, las ganancias y pérdidas se dividen entre los socios a prorrata de sus respectivos capitales. Si habiéndose expresado la parte de ganancias no se hizo mención de las pérdidas, se dividirán estas como se habrían dividido aquellas y al contrario. No habiéndose determinado en el contrato de sociedad la parte que en las ganancias deberá llevar el socio mere industrial, sacará una parte igual a la del socio que introdujo menos capital. Sí, Si hubiera un solo socio de capital y otro u otros de industria, las ganancias a falta de pacto social se dividirán por partes iguales. En cuanto a las pérdidas, no se incluirá en el repartimiento de ellas al industrial, a menos que por pacto exprese se hubiere constituido partícipe. Ahí está, ahí hay un beneficio para el socio industrial. Si no, se lo trata por igual que a todos, ¿está? En el tema de las cláusulas nulas, ¿se acuerdan que había también, en el 1878 hay una que tiene que ver con las ganancias, que no me acuerdo qué numeral era? Es nula la convención por la cual se estipulare que la totalidad de las ganancias haya de pertenecer a uno solo de los asociados, ahí está, exactamente. Así como la que estableciere que alguno de los socios no haya de tener parte en los beneficios. No se entiende por beneficio el puramente moral ni apreciable en dinero. Exacto. Bueno, eso se acuerdan que ya de entrada separábamos que no existía ni en la propia formación ni para nada más esas consideraciones de beneficios morales o no apreciables en dinero. Entonces, 1879 lo mismo, pero para las pérdidas, ¿lo podemos leer también el 1879? Es igualmente nula la estipulación por la que quedasen exonerados de toda contribución a las pérdidas las sumas o efectos aportados al Fondo Social por uno o más de los socios. Artículo 1892, número 3. Perfecto, y ahí está, así que ya sabemos que es ese y es en el numeral 3, no lo vamos a leer. 1890, distribución previo balance, ¿está? O sea, evidentemente que acá siempre vamos a estar a la realización que va a tener que realizarse del balance. Lo mismo el 1902, que ya lo habíamos visto, que es la obligación del administrador de rendir cuentas. No lo vamos a leer porque es muy sencillo. Y el último que me gustaría sí mirar es el 1915, por el tema del cobro del crédito social, porque puede ser interesante. Si uno de los socios hubiera cobrado su cuota en un crédito social y sus consocios no pudiesen después obtener sus respectivas cuotas del mismo crédito por insolvencia del deudor u otros motivos, deberá primero comunicar con los segundos lo que haya recibido, aunque no exceda a la cuota y aunque en la carta de pago le haya imputado a ella. Ahí está, es una situación interesante esa, ¿no? Tiene que ver con eso que estábamos hablando de los créditos. Uno se adelantó y cobró desde un crédito y después cuando tienen que cobrar los otros, resulta que ya no hay cómo cobrar, porque por ejemplo ahora es insolvente ese deudor, entonces ahí se establece este mecanismo, vamos a decir, que hace un equilibrio para que no quede como que uno logró cobrar y los demás después no pueden lograr cobrar. Nunca vi este caso, pero bueno, por si alguna vez le pasa, que sepa que está esta norma. Llegamos a lo que me gusta a mí, la cuestión de la responsabilidad. Entonces, ¿qué es esto del principio de la intangibilidad? ¿Tá? El artículo 1918, que me gustaría leerlo, Bruno, si lo tenés por ahí. Los socios, en cuanto a sus obligaciones respecto de terceros, deberán considerarse
como si entre ellos no existiese sociedad. Bueno, como ustedes ven, es la manera como responden, o sea, no. Y esto ustedes lo van a estudiar, que es completamente diferente cuando estudien lo de las sociedades comerciales, donde evidentemente no se puede ir directamente a los patrimonios de los, en muchos casos, ¿no? Al patrimonio de un socio cuando se trata de realmente de una deuda de la sociedad, sino que directamente hay que ir primero respecto de la sociedad. Entonces, con respecto a terceros hay que considerar como si la sociedad no existiera, que eso es lo que yo les comento, y este argumento, miren esto, se los comento, no es para complicarles, pero para que vean que todos tienen su apoyo, la gente que ha estudiado este tema. Este es un gran argumento en contra de la posición del profesor Verdaguer y de todos los que hablan de que en realidad es una persona jurídica. Porque decir, pero ¿cómo decís que es una persona jurídica si acá a la hora de la responsabilidad, en realidad para los terceros es como si esta sociedad no existiera? No puede ser, o sea, como que no, en ese sentido no cierra mucho, lo dejo por ahí, y yo creo que hay todos otros argumentos en el sentido de poderle reconocer la posición a favor de la personería jurídica, pero no puedo negar que este argumento se utilizó por los que dicen que no la hay, porque es muy fuerte que te digan que cuando hay un tema para los terceros, cuando se trata del cobro de un crédito, es como si la sociedad no existiera. Entonces, 1920 es otra norma que habría que mirar, que es más detallada. ¿Se lo leo? Sí, por favor. Si el socio contrata a nombre de la sociedad, pero sin poder suficiente, no la obliga a terceros, sino en subsidio y hasta concurrencia del beneficio que ella hubiere reportado del negocio. Perfecto. Si contrata a su nombre propio, no la obliga respecto de terceros, ni aun en razón de este beneficio, y el acreedor solo podrá intentar contra la sociedad las acciones que contra ella correspondan al socio deudor. Las disposiciones de este artículo y del anterior comprenden aún al socio exclusivamente encargado de la administración. Perfecto. Entonces, como ustedes ven, aquí se los dice, 1920 tiene dos posibilidades. Actuación sin poder, en la que obliga en subsidio y hasta la concurrencia del beneficio, y actuación a nombre propio, donde el deudor puede intentar contra la sociedad las acciones que correspondan al socio deudor exclusivamente. ¿Está? Yo apreté el botón y no, hay que hacerlo así. 1919, en caso de duda, en la contratación se entiende que el socio contrató en nombre propio. Claro, acá a veces puede haber caso de duda de en cuál de las dos hipótesis estoy, en si actuaba a nombre de la sociedad y por poder, o si actuaba a nombre propio, y lo que se plantea es que en caso de duda se va a entender que el socio contrata a nombre propio. Y, de nuevo, otra cosa importante es que no va a haber, y es la regla general, en el derecho civil uruguayo en general, no va a haber solidaridad, salvo pacto en contrario. Esto es que la solidaridad se tiene que pactar. ¿Tá? Seguimos con la responsabilidad. El 1922 habla de los acreedores de un socio que no tienen acción contra los bienes sociales. ¿Tá? Esto es importante. 1922, inciso segundo, los acreedores de un socio no pueden disolver la sociedad ni obtener una rescisión parcial. Lo que sí, y esto es interesante, y esto sí lo he visto, lo que sí podrían hacer esos acreedores de un socio es en todo caso embargarle a ese socio la participación que tenga en la sociedad. ¿Tá? Se dan cuenta que andan por ahí acreedores de un socio que debe plata, y este acreedor lo que sabe es que esta persona que es su deudor tiene una parte en una sociedad. Bueno, se puede pedir la traba de embargo en esa participación. Después, el 1921, inciso primero, la acción directa y por partes iguales para el acreedor social contra los socios. En la esfera interna, la responsabilidad es en relación al aporte. Y acá este problema que veíamos, que es que yo decía, y ya lo dije, ¿no? Cuando dije que no había registración, que no hay, hay un problema a veces de ausencia de publicidad que puede de alguna manera complicar
complicar las cosas. En general se hacen a través de una comunicación que hace el juzgado, mandar algo así, en fin, se busca. No es como cuando tenemos el tema registral que nos da otro tipo de garantías, ¿no? Finalmente, disolución. ¿Cómo llegamos a la disolución? Esto está regulado del 1923 al 1937, un montón de artículos, ¿no? Pero básicamente las causales son las típicas, ¿no? Razonando se puede llegar. La terminación del plazo y la verificación de la condición previstos en el contrato, salvo prórroga. La decisión unánime, acá sí, por todos, o sea, unanimidad. La decisión unánime de los socios de ponerle fin a la sociedad. La consumación del negocio para el cual fue creada la sociedad. Esto es importante. Si se crea una sociedad civil con un objeto preciso y ese objeto se logra, o sea, se consuma, evidentemente no puede seguir la sociedad porque no tiene ni causa ni objeto. Además lo dice expresamente el 1924. El tema de la insolvencia, que es interesante, porque vieron que la cuestión de la insolvencia también nos habilitaba aquello otro que habíamos visto, que era la posibilidad de, si hay acuerdo, de que se aumenten los aportes. ¿tá? Y todo aquello, si había uno que no quería y todo lo demás. Pero básicamente, si no, la insolvencia es una de las posibilidades, una de las causales para la disolución. Y bueno, obviamente esto es parecido a lo que vimos recién con relación a la consumación del negocio. Acá lo mismo, la extinción completa de la o las cosas que forman su objeto. Bueno, no, perdón, esto es otra cosa. La de extinción completa de la o las cosas que forman su objeto. Esto está también en el 1925, no se me ocurre, pero por ejemplo, ahora que 2x3 pasa y más en el invierno, yo que sé, que hay un incendio y se quemó todo. Y bueno, y eso habilita a la posibilidad de la disolución. El otro día miraba en la televisión, muy triste, una librería ahí en el Parque Rodó, que no se llama Logosófica, no sé qué, que tuvieron un incendio, por suerte no se quemó todo, pero se prendió fuego gran parte de esa librería, que además tenía como cafetería y como no sé cuántas cosas más, y bueno, ellos siguen adelante, incluso estaban haciendo un llamado a que la gente fuera y comprara, tenían libros en oferta, libros que habían tenido pequeños daños y pequeñas cosas, y que por supuesto los vendían a precios más accesibles y que era todo como para tratar de recuperar. Esto les digo otra cosa, pero me muero si no se los cuento, porque yo soy una vieja y ustedes no vivieron esto. Cuando fue el primer incendio del shopping de Punta Carretas, primer incendio, no me olvido nunca más, bueno, enseguida cuando abrió de vuelta el shopping, todas las tiendas tenían como un sector donde vendían a precios rebajados las cosas con daños parciales. Entonces era, por ejemplo, si te animabas a comprarte una blusa divina, pero que sentías que tenía un poquitito de olor a quemado, pero capaz que la lavabas y quedaba divina, ¿no? Obvio, no tenía un agujero de que estaba quemada, no, era simplemente las cosas que habían estado expuestas al humo. Bueno, me vino ese ejemplo a la cabeza. Seguimos. Disolución, a ver si continúa. Bueno, el tema acá estamos otra vez discutiendo de las cuestiones cuestiones de si hay un tema de personería o no, o sea, eso que yo les decía, la posición de Carneluti, no voy a volver sobre este tema, no me interesa, perdónenme. El otro tema, sí es interesante, es qué podemos considerar cuando se trata, porque ¿cuál es el tema acá? En realidad estamos hablando del tema distinto a la sociedad, qué pasa cuando hay una suerte de condominio o una propiedad común, ¿tá? Entonces, lo que he visto, sí, y de hecho ha escrito sobre eso el profesor Verdaguer, es el problema del condominio en propiedad horizontal, que como ustedes saben ahora, perdón, pero la bibliografía es fundamental, acaban de reeditar un libro sobre propiedad horizontal, los profesores Mantero, Howard y Frigerio. Es decir, acaban de sacar una segunda edición, porque habían sacado, ahora tengo la duda si es una segunda edición o le agregaron un tomo. En fin, yo los tengo los dos y yo
o sea, quiero que ustedes tengan idea del material que hay y cómo de propiedad horizontal hay muchas situaciones de reclamos, porque se da el reclamo entre los copropietarios, a veces dan reclamos de terceros contra la propiedad horizontal. Entonces, no es menor el tema de cómo se considera la cuestión de la responsabilidad en esos casos. Bueno, de sociedades, eso no, simplemente lo menciono y voy a lo último que les prometí que era lo último. ¿Se acuerdan cuando les dije que estaban excluidas de la consideración de las sociedades civiles a las sociedades comerciales, pero también a las sociedades que tenían objeto agrario? Entonces, ¿por qué es eso? Por esto. Porque está el artículo 21, pero no el 21 del Código Civil, no, el 21 de la ley, que es fácil de acordarse el número porque es 17777, ¿está? Y entonces, ¿qué pasa con este artículo 21 de la ley 1777? Establece expresamente el reconocimiento de la personería jurídica de las sociedades civiles con objeto agrario, siempre que cumplan con determinados requisitos, que son estos que están puestos acá. Que el contrato se haya establecido por escrito, hay un decreto a ese respecto, acá sí hay un tema digamos, de registración, hay un tema, obviamente, porque claro, acá se dice que el contrato tiene que ser por escrito y el momento que marca esta consideración es el momento de la inscripción de la transformación. ¿Qué va a pasar con la retroactividad o la no retroactividad? Verdaguer dice, no niega en realidad la personería de las sociedades civiles, sino que busca en realidad que esto no vaya a perjudicar a los terceros. En definitiva, los socios tendrán responsabilidad ilimitada y responderán en partes iguales, cualquiera fuera su participación en el contrato, y no será subsidiaria a la sociedad, ¿sí? Como nosotros veíamos en el caso, digamos, del contrato de sociedad común. Y esta es la última. Pero ustedes dirán, ¿terminó la clase? No, no terminó un pito la clase, porque ahora les quiero mostrar brevemente, bueno, no los quiero aburrir mucho, brevemente las sentencias esas que me tocó resolver a mí. A ver si esto... A ver, párate que vamos de vuelta, vamos a... Acá, y acá, compartir material. Acá hay una sentencia que es, yo estaba en Civil 14, ¿no? Quería mirar a ver, no puedo ir con él. Ay, con el dolor que tengo en la mano yo, con el mouse y la ruedita, me duele que da miedo, pero no lo puedo hacer con con el botón, con la flechita. Tengo que ir con la maldita ruedita. Pero si habilita la edición del documento, lo deja con las teclas. Vos decís, ¿y qué le pongo? Acá arriba. Allá al lado de Revisar. compartir, dice No, edición, vista. creo. Edición. ¿Y dónde dice edición? Correspondencia, revisar, vista, ayuda. Arriba No a le la veo. derecha. Arriba a la derecha. Descripción normal sin espaciado. No lo veo. Acá, edición. Edición dice bajo su foto ahí. Sí. Arriba de mi foto lo tengo acá. Apreté edición. Edición, hacer cualquier cambio. Ponele. No sé, lo apreté y... Sí, ahí creo que ahí la deja poner el cursor Sí, en tenés el... razón. Tenés razón. Ay, gracias, mi amor. Mi mano está agradecida. No. Bueno, esto es mayo de 2010. Quería tanta vuelta para dar eso. No importan los nombres. Lo que importa es que acá habían venido. Acá está todo descripto. Esto está en EVA, porque como muy bien el otro día les dijo a Darí, esta sentencia la subimos. Si alguno la quería leer, la leía. Acá viene una serie de socios a reclamar respecto a otros socios. Estos eran unos médicos. Y básicamente la idea que ellos tienen es reclamarle a un médico por cobros indebidos. O sea, eran todos médicos, pero parece que de lo que ellos realizaban como actos médicos, entre otros lugares, por ejemplo, para Casmu, en el caso de esta persona, realizaba los actos médicos, lo facturaba, lo cobraba de Casmu,
pero no lo volcaba a la sociedad. Básicamente era eso. Entonces, ¿cómo es la historia acá? La historia es que estos eran varios médicos y en un momento dado, siempre era administrador este médico, pero en un momento dado, bueno, se acepta que venga el hijo de otro a hacer la administración. Entonces, este muchacho más joven empieza a mirar, no le cierran los números y entonces denuncia que habría, digamos, esa situación, ese faltante, y bueno, y viene con este juicio. Por supuesto que aparte también hubo un juicio penal, pero básicamente acá el objeto del proceso era, entendiendo que estamos en una sociedad civil, el derecho que tenían los demás socios a que, vamos a decir, este socio restituyera esas sumas que no había volcado, digamos, al activo social. ¿Tá? Fíjense que, miren esto, ¿no? Si el socio reintegra esa cantidad reintegrada al activo social, evidentemente, después, como acabamos de estudiar, se va a repartir entre todos los socios, incluido él. O sea, nadie está pidiendo que no le corresponda nada, simplemente se le dice, él tiene que aportar lo que habría correspondido a la sociedad, y para que después se vaya con los mecanismos comunes que vimos nosotros de, digamos, pérdidas o ganancias, en este caso ganancias, y distribución de utilidades. Entonces, ¿qué es lo que yo marqué acá interesante? Bueno, se hace la prueba tiene mucha prueba testimonial, pero hay un dictamen pericial que lamentablemente yo no lo recuerdo como de los mejores que tuve, más bien lo recuerdo de los peores que tuve, porque tenía algún planteo claro que yo me pude apoyar, pero después tenía una cantidad de hecho, hubo varias aclaraciones y ampliaciones y el propio perito decía que después había cambiado el criterio, porque claro, después el perito entró a analizar la contabilidad, digamos, de la empresa para efectivamente ver, y esto era importantísimo, porque sobre esa base es que se iba a terminar diciendo cómo es que se va a llegar a saber cuáles eran esas utilidades que no habían sido vertidas a la sociedad. Al final esta sentencia, después no sé cómo terminó, pero esta sentencia en esa parte terminó diciendo que eso quedara para una etapa ulterior, que es la etapa de liquidación de sentencia. Pero ¿qué es lo interesante acá sobre el marco jurídico, no? Acá la sentencia describe lo que dijo uno, lo que dijo otro, y dice, en un ámbito en que fue claramente establecido en un ámbito en que fue claramente establecido como de fuente contractual, o sea, lo primero que yo digo es que acá el marco jurídico es el ámbito de la responsabilidad contractual o el ámbito contractual porque estamos frente a un contrato de sociedad civil. Estando las partes de acuerdo en que el vínculo era un contrato de sociedad civil, o sea, las partes no controvertían que estaban en una sociedad civil, y como señala Gamarra, y acá ya viene la cita al maestro, incurre en incumplimiento el socio que deja de poner algo en común, como ha sido el caso de autos, pero la particularidad es que dicho incumplimiento tiene un remedio acorde a un contrato que es un negocio plurilateral y que puede seguir sirviendo a sus fines, incluso si se excluye al incumplidor, y tal es el fundamento del artículo 1926. Perdón, porque no me acuerdo si lo leímos, pero creo que no, cuando hablábamos de responsabilidad, si leíamos este artículo 1926. ¿Lo podemos leer, Brun? Yo lo leo si quieren. Sí, es cortito. 19, voy a buscar, está acá. 1926. Dale, lo 26. Si cualquiera de los socios, por su hecho o culpa, deja de poner en común las cosas o la industria a que sea obligado en el contrato, los otros tendrían derecho para dar la sociedad por disuelta. Ahí está. Entonces, acá, digamos, más allá de lo que estábamos hablando, cabía esa posibilidad, es decir, las dos cosas, es decir, que tenía que devolver esos aportes y que eventualmente la sociedad se diera por disuelta. Esta norma, sigue diciendo la sentencia, o sea, esta era una norma que está en el Código Civil, pero hay que ver además lo que dice el contrato.
Y acá, como yo les dije, el contrato tenía una regulación. Esta norma también respaldó lo establecido en la cláusula 10 del estatuto, o sea, ellos le llamaban estatuto. Cuando hicieron la sociedad, el contrato, hicieron una regulación que le denominaron estatuto, y a criterio de esta sentenciante, la definitividad del incumplimiento y la gravedad del mismo determinan que la eventual sentencia a recaer sea declarativa y no constitutiva, pues nada cambia, sino que reconoce una realidad consumada. Es correcto el símil que se realiza entre esta cláusula del estatuto y las denominadas por la ley y la doctrina cláusulas resolutorias expresas, como ejemplo de la de origen legal, el pacto comisorio, pero que también las partes las pueden incluir y sin violar el artículo 253, pues aquel a favor de quien se pacta la puede renunciar. Todas esas cosas son las que yo ponía en la sentencia, bueno, que venían ya cuando hice esta sentencia en el año 2010, yo tenía como 30 años de estudio de Derecho Civil. Entonces, acá, partiendo de este tema, quiero ver qué más puede ser interesante. En definitiva, se dijo acá, que obviamente se hizo lugar parcialmente se hizo lugar a la demanda. En definitiva, se estima que corresponde condenar al demandado a restituir las sumas indebidamente percibidas y no volcadas a la sociedad, cuyo monto será liquidado conforme al artículo 378, en aplicación del artículo 10 del Estatuto Social, conforme fuera solicitado por la parte actora, a efectos de que opere la compensación convencional estatutariamente pactada, teniendo como pauta de lo indebidamente percibido y por ello del perjuicio a la sociedad, la suma establecida en la ampliación del dictamen pericial, porque al perito le iban pidiendo que ampliara, bueno, en un momento dado el perito se expide con una cifra que es lo que él estima, de acuerdo a lo que él analizó de los cobros porque se pedía, por ejemplo, a Casmo que informara cuánto era que había pagado concretamente este profesional, y de ahí se sacaban técnicamente todas esas sumas que si hubiera tenido que hacerlo yo, no tengo la menor idea. Para eso están los peritos. Entonces, en definitiva, en aplicación del artículo 10 del Estatuto Social, conforme fuera solicitado por la parte actora, efectos de que opere la compensación convencional estatutariamente pactada, teniendo como pauta lo indebidamente percibido y por ello del perjuicio de la sociedad, la suma establecida en la ampliación del dictamen pericial de Fojas 1201, que establece a valores históricos y sin reajuste la suma de tanto, que no importa, que es menor a la originariamente establecida en el primer informe pericial. Bueno, porque los informes periciales iban variando, pero yo a la hora de estar a una dije, bueno, esta es la última ampliación, es esto, y no importa. Y lo interesante acá, porque después van a ver que el tribunal no va a estar de acuerdo con algún punto, se hace lugar a la demanda, se condena al demandado a la restitución a los actores de la suma indebidamente percibida que se liquidará, o sea que no va a quedar igual, va a haber que hacer otra pericia más específica sobre ese punto. ¿Y cuál fue el problema? Que hubo condena en costas y costos, que acá no la veo, sí, acá está. Costas y costos a la parte demandada. Esto la voy a sacar y me voy a ir a la sentencia del Tribunal de Apelaciones de séptimo turno, que es esta, que también está en EVA, y me voy directamente al Tribunal de Apelaciones. ¿Y por qué ahora no me funciona más la flechita, que era tan linda? Bueno, se murió la flechita. Ah, no, tenía que ir de vuelta arriba, ¿no? Era edición Claro, y de vuelta, edición, profe. y Y lo ahí pedí ella, ahí. hacer cualquier cambio. Está genial. Perfecto. No, a ver con la flechita. Sí, divino todo. Bueno. El tribunal, que les quiero decir, siempre me gusta mirar la fecha, quiénes eran los ministros, que supongo que eran claramente la doctora Velo, la doctora López Ubeda y la doctora Victoria Couto. Y esta sentencia, ¿de qué fecha es? Vamos a mirar. Esta sentencia es del 29 de octubre de 2010, o sea que se hacía todo el mismo año, ¿no? O sea, yo la dicté en 2010, el mismo año el tribunal se expidió. La sentencia va a confirmar, salvo en la condena en costas y costos, que ahora les voy a comentar por qué,
está obviamente explicitado en qué, obviamente que el que apeló fue la parte demandada que perdió, que tenía que hacer ese pago, y el tribunal dice que se confirmará la sentencia, cuyos sólidos, muy amables, sólidos fundamentos, se comparten y no resultan conmovidos por los agravios articulados, salvo en cuanto se impuso costas y costos. Entonces, ¿yo qué marqué en negrita acá? Alguna cosa nada más que me parecía interesante para corroborar con la clase de hoy. Por ejemplo, inicialmente corresponde destacar que allí se analiza correctamente la cuestión medular en debate en el marco de un tema como el de las sociedades civiles que funcionan en base a la confianza y amistad de los socios hasta que ocurren los insucesos denunciados, al punto de invocarse una reunión definitoria donde el demandado aceptó que retuvo más de lo debido, celebrada en el Expreso Pocitos, ámbito propio de un clima de camaradería y no de una cuestión que derivó en un procesamiento penal. Este es el tribunal que está hablando, ¿eh? O sea, yo, todo esto que obviamente lo vi en el expediente, no dije nada, hice un planteo más objetivo, pero esto también quiero que lo vean, porque me parece importante, este asunto, era un grupo de profesionales que eran amigos, primero que nada, colegas y amigos, y deciden realizar, y esto es muy común, sobre todo es muy común en el ámbito de la medicina, hay cantidad de situaciones de emprendimientos de médicos que se reúnen para realizar su actividad profesional privada, en el ámbito privado, porque no todos los médicos trabajan para las instituciones médicas o para el Estado. O sea, por ejemplo, pueden realizar, sobre todo los que hacen estudios, ese tipo de cosas, hacen actos médicos y bueno, y ponen en común y después en definitiva se distribuyen las ganancias. Eran muy amigos y acá lo que dice la sentencia es que esto empezó muy bien y hasta que llegó un momento en que no fue tan bien, cuando apareció que había una diferencia que era sustancial. O sea, una diferencia sustancial en que no se completaban los aportes de la misma forma que lo completaban los restantes socios. No me acuerdo cuántos socios eran, pero eran por lo menos 3, que yo me acuerde. No sé si no eran más. Entonces marqué eso y marqué, creo, si no me equivoco, alguna cosa más. Déjame ver. ¿O no? No, creo que no, acá. De vuelta, en otro ámbito dice la sentencia, ello partiendo de la base de la naturaleza contractual de la reclamación y la admisión de los litigantes de estar ligados por una sociedad civil, que es lo que nos importa a nosotros, negocio plurilateral, donde el socio que deja de poner algo en común incurre en incumplimiento, como efectivamente ocurrió en la especie, de acuerdo a lo establecido en el 1906. O sea, yo ya lo había citado en 1906 en la sentencia, pero acá el tribunal, por eso se acuerdan que yo les pedí que lo leyéramos, el 1906, porque era importante, que es medio largo, pero es importante. Entonces, donde el socio que deja de poner algo en común incurre en incumplimiento, como efectivamente ocurrió en la especie de acuerdo a lo establecido en el artículo 1906 del Código Civil, que lo torna responsable de los daños ocasionados a la sociedad, incluso sin necesidad de interpretación judicial, que acá viene la pregunta, del compañero, que fue muy interesante, acerca de si esto establecía la mora automática. Porque, por ejemplo, yo si ustedes miran la descripción que yo hago, en ningún momento le habían intimado, no aparecía en ningún momento una intimación realizada por algunos socios a este socio en el sentido de volcar los aportes que habría retenido indebidamente, ¿no? Entonces, la especie de acuerdo a lo establecido torna responsable de los daños ocasionados, incluso sin necesidad de interpretación judicial, respecto a los intereses y en el artículo 1926 del mismo código, que también lo leímos, que consagra el derecho de tener por disuelta la sociedad en esas hipótesis. O sea, que acá el fundamento final de esta sentencia de la segunda instancia que confirma la de primera va a estar tanto en el 1906 en cuanto al tema de la restitución de los aportes no volcados, como en el 1926 en el sentido de poder
tener en definitiva por disuelta la sociedad. Y de considerar que ese incumplimiento tiene el remedio de que aun si se excluye a ese socio incumplidor, la sociedad puede continuar sirviendo sus fines precisamente por aquella naturaleza plurilateral. Como diciendo, acá el tribunal le deja abierta la puerta, más allá del planteo que se hace, porque en definitiva la sentencia de primera instancia, si ustedes se fijan, no declara disuelta la sociedad, simplemente hizo lugar a que se vuelca a la sociedad los aportes no efectuados, y en cuanto al valor, se dijo, vamos a ir, para eso hay que ir a una etapa de liquidación de sentencia, donde con mayor precisión que la que se tuvo acá, que hubo una cifra y después otra cifra, con mayor precisión se pueda lograr saber exactamente en qué consistió ese valor. Entonces, claro, después la sentencia, esto yo no lo marqué, se los cuento, critica mucho el tema de todo lo que pasó con el informe pericial, las declaraciones del perito, las cosas que dijo, se desdijo, amplió, pero en todo momento, tanto como yo le había dicho, el tribunal le dice que esa parte demandada nunca dedujo reconvención, o sea, como para decir, no, al revés, yo tengo derecho a tal cosa, o sea, él simplemente contestó la demanda y dijo que no era así, y después de la prueba surgió que efectivamente había habido aportes no volcados. Como era tan dudosa esa situación, y lo va a decir más adelante el tribunal entiende que no tenía que haber existido condena en costas y costos. O sea, yo condené en costas y costos, ahora tendría que ir para atrás, en el sentido de que yo entendía que la parte demandada litigaba con conciencia de la sinrazón, porque admitía que no había efectuado los aportes, que había una diferencia importante en los aportes. El tribunal dice que hay toda una situación, y por eso el tribunal dice, voy a revocar en cuanto a la condena en costas y costos. En ese sentido le hace lugar al agravio, efectivamente, la parte demandada dijo, primero, yo no tengo que pagar nada, esto está todo mal. Eso no, está correcto, tiene que pagar. Pero segundo, además no corresponde la condena en costas y costos porque yo no liquidé con malicia temeraria y ni con, o sea, no hay mérito para condena en costas y costos. En ese aspecto el tribunal va a entender que el agravio es de recibo, va a revocar la condena en costas y costos, y además va a decir, obviamente, que, y esta es otra cosa interesante, más allá de que acá hay una confirmatoria de la parte sustancial, esta situación determina que no corresponde hacer condenas especiales de la segunda instancia. Entonces, en definitiva, se confirma la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto, por eso está el tema del fallo, que es esto de acá abajo, falla, confírmase la sentencia apelada, salvo en cuanto condena al demandado en costas y costos, lo que se revoca y en su lugar se dejan sin efecto esas sanciones, sin especial condenaciones procesales en el grado, y ta. Esto es lo que yo finalmente quería comentarles. Estamos a las 21:51, y básicamente así fue como tuvimos oportunidad de considerar la sociedad civil, y bueno, y nos estaríamos viendo el lunes a las 8 de la noche. Tenemos una cita. Profe, Bueno, pero muchas entonces no se gracias, disolvió hasta el la lunes. sentencia, No se la disolvió la sociedad. sociedad. No, ni la primera ni la segunda instancia disuelven la sociedad. Es decir, Bien. es más, el tribunal habla del 1926, no estaba en el objeto del proceso. Yo no quise ir a ese aspecto. No, en realidad nunca quedó claro de que esta gente lo que quisiera era disolverla. Porque como Si dice no ahí, que era, volcara claro, ellos querían la plata que no les había volcado. Y que Ujú. además, como yo les digo, era para todos, porque en esa distribución así como está el aporte, está la ganancia, también le iba a tocar a él la parte que era de él, nadie le iba a discutir eso. Es más, seguramente estos médicos, los otros médicos, y no sé si con él mismo, no quisieran seguir trabajando de la misma manera. Lo que no querían tolerar es que no había habido una cantidad de aportes que no se volcaron. Básicamente es eso. Bueno, muy bien. Entonces se hace la disolución de esa parte, ¿no? La disolución de la parte de este No hombre. se disuelve, nunca se disuelve una parte. La sociedad o se disuelve toda o no se disuelve.
Acá no se disolvió sea, la sociedad. La sociedad siguió, nadie la disolvió. No está disuelta. Lo que se condenó a esta persona era a pagar a los pagar sus aportes que aportes. no pagó. Que por supuesto los va a tener que pagar con intereses, con reajuste, con si es en pesos. Multas y recargos. Multas y recargos no, porque no hay multas y recargos. O sea, es simplemente intereses, que es lo que dice la sanción legal en el caso de pago de suma de dinero, por favor, es el artículo 1348, cuando es una cantidad de dinero lo que se reclama, los únicos daños y perjuicios son los intereses legales, ¿está? Pero además tenés el tema del reajuste, porque es en pesos. Vos tenés que sacar la cuenta de que lo tiene que pagar reajustado al momento en que lo tenía que haber pagado. Porque si lo paga ahora por la desvalorización de la moneda, está pagando, se estaría perdiendo el reajuste. O sea que sería la cantidad más el reajuste y los intereses. En mi concepto, desde el momento en que se hizo exigible. Ahí tenés otra discusión, porque hay gente que te dice no, porque el 1348 dice que se deben desde la demanda. No voy a entrar en eso es responsabilidad. Otro tema. Ahora la Suprema Corte de Justicia acaba de cambiar de opinión. O sea, siempre Profe. entendía que era desde la exigibilidad. Ahora tiene una integración nueva, vamos a ver. Hay uno de los ministros que no está de acuerdo con eso, el último que entró. Pero los Perdón. anteriores, sí. Cuando dice desde la exigibilidad, quiere decir Sí. desde el momento que se En que notifica. tenía que haberlo, claro, en el momento que tenía que haberlo cobrado esta gente, en el momento que tenía que haberse hecho el aporte a la sociedad. Y ahora siquiera cambió eso. No, ¿cómo que ahora cambió? Basta. No, yo lo que estoy diciendo es que con respecto al 10 a quo de los intereses, en jurisprudencia hay dos posiciones. Hay una que dice que literal por el 1348 los intereses se computan desde la demanda del juicio donde se reclama. Y eso estaba recontra superado desde hace añares con Gamarra, con Larrañaga, con la profesora Salvo, que era desde que era exigible la obligación. ¿Por qué le voy a regalar el reajuste entre que se debió haber hecho el pago y el momento en que mucho después yo me decido dentro del término de la prescripción a hacer la demanda? ¿Tá? Entonces, así pensaba la Suprema Corte hasta que en reciente fallo, por ejemplo, en mi tribunal nos están casando las sentencias en ese punto. Ya vinieron 2 de casación. Ahora estoy un poco ilusionada en el sentido de que el doctor Franza tiene la posición que teníamos nosotros en el tribunal. No sé qué va a pasar, tenemos que ver siguientes integraciones de la Corte, a ver cómo evoluciona ese tema. Pero eso es otra cosa. Paula. Profe, con Sí. respecto al parcial, ya quedó como usted No, había no nos mencionado. reunimos todavía. Nos vamos a Ah, reunir el fin de semana. bien, Pero es lo mismo que dije el otro día, no tengo nada para agregar. Va a ser bien, una bárbaro. parte de fácil corrección, de múltiple opción, y no sé si 1 o 2 casos prácticos. Bien, Básicamente va a gracias. ser así. Chicos, si no hay nada más, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, Nos profe. vemos. Gracias. Vayan Lunes, buen fin de abrigados, semana. porque Gracias. miren que la facultad es un frío bárbaro, ¿eh? Un Sí, frío, ya sabía. es Sí, un freezer, ya lo sí. vivimos. Por eso, ya Chao, ya chao. lo saben. Yo hace mucho Ya que lo no voy, vivimos. pero ya sé que es así. Así como en verano te derretís, tenés que llevar un abanico, algo, te falta el aire, en invierno te congelas. Muy bien. Bueno, y muchas gracias y gracias a mi equipo por y a todos por ese reconocimiento, así que siempre me voy a acordar de este día. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Au revoir. Gracias. Au revoir.